es un texto que a lo mejor usted dice, pues, ¿cómo, verdad? ¿Qué es lo que dice? Pero vamos a ver Nehemías 13:26. Ahora sí, todos juntos lo leemos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey de Israel. Aún a él lo hicieron pecar. La Biblia del lenguaje actual, hermano, que vamos a estar, la voy a estar usando en esta mañana en algunas porciones de la Biblia, nos dice, este mismo texto dice: además les recordé, ustedes han cometido el mismo pecado que cometió Salomón. Entre muchas naciones no hubo un rey como él. Dios lo amó y lo puso como rey de Israel, pero fueron sus esposas extranjeras las que lo hicieron pecar. Hermano, hay muchas cosas que nos pueden llevar a cometer pecados. Salomón, hermano, fue un hombre escogido por Dios, amado por Dios, llamado por Dios. Si usted lo ve en este versículo, hermano, nos dice, una de las partes, dice que era ¿qué? El versículo que leímos. Amado de su Dios. ¿Y Dios qué? Sobre todo Israel. Había sido amado por Dios y Dios lo había puesto por rey. Hermano, podemos decir que lo había amado Dios, que Dios lo había llamado con un propósito y le había dado, hermano, autoridad, le había dado un puesto, le había dado, hermano, la confianza, ¿sí?, de haber depositado en las manos de Salomón al pueblo de Dios. Amén. Y Salomón llegó a ser este rey, hermano, que Dios lo había escogido para continuar la labor de su padre, hermano, para que él siguiera y en él se cumplieran los propósitos y las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Amén. Dios lo había escogido para esto. Hermano, sabes, a ti y a mí Dios nos ha escogido. Amén. Desde mucho antes de la fundación del mundo. Dios nos ha escogido con propósitos y con planes. Amén. Y a nosotros Dios nos ha dado promesas. Promesas que se van a cumplir aún en nuestras generaciones que siguen. Amén. Si nosotros le somos fieles a Dios. Amén. Se van a cumplir, pero si nosotros le somos fieles a Dios. Y esto es algo que vamos a ver más o menos a lo largo de esta clase. No les dije el título, ¿verdad? Pero el título de la lección es Salomón, la pérdida de un llamado. Ese es el título de la clase del día de hoy. Hermano, Salomón tuvo unas dichas que muy pocos podían tener en el Antiguo Testamento. Una de ellas fue que Dios mismo hablara con él en 2 ocasiones. Dios mismo se presentara y hablara con él. La primera fue para pedirle, para decirle que le pidiera lo que quisiera. Y la segunda la vamos a ver en el transcurso de la clase del día de hoy. 2 ocasiones Dios habló con él. ¿Usted recuerda personajes del Antiguo Testamento que Dios haya hablado con ellos personalmente? No hay muchos, ¿sí? Moisés, Abraham, Samuel, Jacob, ¿quién más? David no se nos menciona así que se le habló por medio de profetas, ¿sí? Noé, Dios sí habló con él, ¿sí? Pero entonces no son muchos los personajes que nosotros encontramos que se haya Dios mismo hablado con ellos. Amén. Aun cuando fueron grandes hombres de Dios, no todos Dios hablaba con ellos personalmente. Y sin embargo, con Salomón, Dios habló 2 veces personalmente. Dios le da el privilegio, hermano, y la capacidad para construir el templo. Algo que su papá quería hacer, pero no se le permitió, ¿sí? Sin embargo, a Salomón sí se le da la oportunidad de que se construya el templo. Dios le da la capacidad, la sabiduría para hacer una obra majestuosa, hermano. Esta obra que él lleva a cabo la encontramos en el libro de Primera de Reyes, primero libro de Reyes, capítulo 8, y en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 6, hermano, donde desde el capítulo 4, de Primero de Reyes, capítulo 6, capítulo 5, se hacen todas las cosas para la construcción del templo. Y si usted tiene oportunidad de leerlas en su casa, léalo, hermano. Fue una obra maravillosa, fue una obra majestuosa que se hizo, hermano,
que se dice que hasta el día de hoy todavía hay algunas piedras enterradas, hermano, en el mismo lugar donde había estado construido el templo. Y una sola piedra llega a medir hasta 15 metros de largo. ¿Sí? Una sola piedra llega a medir esto. Ahora, hermano, la construcción que él hizo llevaba materiales carísimos. No, la plata ni siquiera la tomaban en cuenta porque la tomaban como muy barata, ¿sí? Eran otros materiales, llevaba casi en su mayoría oro, bronce, hermano, la madera que utilizaban era una madera carísima y sin embargo Dios le dio la capacidad para administrar todo, para acomodar todo, de manera, hermano, que esta obra se hizo majestuosa en 7 años. En 7 años se construyó todo el templo para Dios, hermano, que construyó Salomón. Dios le dotó de toda esta capacidad y lo podemos ver en el libro de Primero de Reyes, capítulo 4, que también le dotó de capacidad para elegir a sus funcionarios. Tuvo un gabinete cual nunca había habido antes. Un gabinete, hermano, donde tenía gobernadores, donde tenía líderes, donde tenía jefes, que nunca ningún rey lo había tenido, ni de Israel, ni de ninguna otras naciones. Dios lo capacitó para esto, hermano, para tener un gabinete muy especial, de manera, hermano, que era admirable por todos los demás reyes de todas las otras naciones alrededor, la capacidad de Salomón. Esa capacidad que tenía para gobernar, para administrar, para construir, hermano, esa capacidad que tenía para hacer negocios, porque hizo negocios y llevó al esplendor a la nación de Israel, hizo negocios con diferentes países, hermano. Entonces Salomón hizo todo esto, cual nunca había existido, hermano, ni en Israel, ni en ninguna otras naciones alrededor. Tal vez en este siglo, hermano, ahora sí ya hay más avances, pero por muchos años nunca hubo un rey como él que hiciera tantos negocios. Y nunca ha habido un rey que pueda llevar a una nación tan rápido a la prosperidad como lo llevó Salomón. Hermano, pero Salomón tenía muchas cosas y, como te dije, una administración muy grande, pero tenía muchos aspectos negativos que se fueron acumulando poco a poquito, hermano, de manera que lo llevaron a perder el reinado, a perder la bendición y la promesa de Dios para todos los demás descendientes de él. Hermano, Salomón había recibido un mandato de parte de su padre. Ahí en el libro de Primero de Reyes, lo vimos la semana pasada y como quiera lo vamos a leer, capítulo 2, porque vamos a estar basándonos, nos vamos por ahí. Primero de Reyes, capítulo 2, versículos 1 y 2. Amén. El que lo tenga lo puede leer fuerte. Versículo 3. Vamos a seguirlo leyendo y dice el versículo 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mis caminos, andando delante de mí, con verdad en todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, y a Abner, hijo de Ner, y a Amás, hijo de Ger, a los cuales él mató, derramó en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarde que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. El versículo 6, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejes descender sus canas al Seol en paz. Hermano, y el versículos anteriores, el versículo 3 y el versículo 4.
Dice una vez más, guarda el precepto de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en ¿qué? En la ley de Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y luego qué dice? Si tus hijos amén. ¿Qué dice Hechos 16:31? Y nos gusta bastante ese texto, hermano, ¿verdad que sí? Nos gusta bastante y lo agarramos como una promesa. Hermano, pero en la Biblia hay más promesas. Amén. Esta promesa se le hizo a Salomón, se le había hecho a David y luego se le vuelve a ratificar a Salomón. Y esta promesa Dios también nos la ratifica a nosotros. Amén. Estas promesas también Dios nos los ordena a nosotros, hermano. A Salomón se le dijo, guarda los preceptos de Jehová, anda en sus caminos. Amén. Hermano, a Salomón se le había dado este consejo y le dijo el rey David, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mis caminos andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará de ti varón en el trono de Israel. Hermano, qué bonito sería que Dios nos dijera, sírveme, ámame, y de tus hijos jamás faltará uno que no me esté sirviendo, que me va a estar sirviendo, que va a estarme buscando, que va a estar sirviéndome con todo su corazón. Él había recibido el mandato de su padre, hermano, y él estableció un reino que dio cumplimiento a lo que Dios le había dicho a Josué 400 años antes, en Josué capítulo 1, versículo 4, donde Dios le dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Se aumentó en gran manera el territorio y se cumplió la promesa dada por Dios 400 años antes. Hermano, las promesas de Dios siempre se cumplen. Amén. La promesa que Dios le dio a Abraham se cumplió. Hermano, la promesa que Dios le dio a David se cumplió. Hermano, Dios cumple sus promesas. Salomón era un hombre lleno de sabiduría. Amén. Tenía muchas cualidades. Era sabio, era guapo, era poeta, era de buen parecer. Hermano, era un hombre de paz. Era un hombre que podía ganarse a cualquiera y todos se quedaban impresionados cuando hablaban con él. Mujeres, hombres, gobernadores, reyes, políticos, el pueblo mismo se quedaba impresionado con él, hermano. Tan impresionado estuvo el pueblo que, fíjese, fue la época donde se impusieron los impuestos más altos y el pueblo no reprochó. El pueblo pagaba los impuestos, donde, hermanos, se hicieron 12 gobernantes de las 12 tribus y una tribu por año costeaba o pagaba la manutención del rey y de todos sus palacios y de sus 1000 mujeres. Entonces, hermano, ¿cómo estaría o cómo sería este rey? Hablaba muy bien, convencía a cualquiera, hermano, pero tenía una sabiduría dada por Dios especial para muchas cosas, hermano. Pero tristemente esa sabiduría no le sirvió al final de los años. Al final del tiempo, hermano, vamos a ver cómo termina en una decadencia. Los primeros 20 años, los primeros 7 años de su reinado, lo primero que hace es que establece el gabinete de ayuda, establece su equipo que le va a ayudar. Después de este equipo empieza la construcción del templo. 7 años tarda la construcción del templo y después 14 años se lleva en construir, hermano, muchos otros edificios y palacios. Entre ellos el Palacio de Justicia. Desde allá data el Palacio de Justicia que nosotros ahora tenemos, ¿verdad? Que los palacios de justicia y todo. Usted lo puede leer en la Biblia para que no diga, ay, la hermana nos está echando mentiras. No, esto, hermano, empieza... usted lo puede empezar a ver a partir del capítulo 7 de Primero de Reyes, donde se nos empieza a mencionar todos los palacios que se construyeron. El Palacio del Bosque está en el versículo 2 del Líbano.
hermano, este medía 45 metros de largo y 22 metros y medio de ancho. Hizo el Palacio de las Columnas de 20 metros, hizo también el Salón de Justicia, donde él juzgaba. Este salón estaba enfrente de su palacio principal o de su casa. También, hermano, hizo el palacio en el que él vivía, que le digo, eso dice en el versículo 8, que estaba frente al Palacio de Justicia y estaba separado por un patio. También hizo otros palacios, hermano, para cada una de sus esposas. Pero dice que todas estas construcciones, por dentro y por fuera, dice el versículo 9, estaban hechas de piedras preciosas. Hermano, todo esto hizo Salomón. Y también, hermano, como te dije, esto hizo Salomón, pero vamos a regresar un poquito a la construcción del templo que él llevó a cabo. Hermano, Salomón construyó el templo, que fue lo primero después del gabinete que empieza a construir, y lo encontramos en el capítulo 5, los versículos 13 en adelante. Allí nos dice, hermano, cómo Salomón dice, obligó a 30,000 hombres a trabajar. Fíjate, obligó, y hicieron caso. ¿Sí? Hicieron caso y se pusieron a trabajar en la construcción del templo. Se formaron 3 grupos, hermano, para trabajar, y trabajaban por turnos. Todo esto Salomón lo planeó. Amén. Imagínense qué tan inteligente era para manejar 30,000 hombres. Era una persona que Dios lo había dotado de gran inteligencia, y todo lo fue planeando y organizando, hermano, de manera que pudieron construir el templo, hermano. Dice que la construcción fue ordenada en el 4º año del reinado, y esto sucedió en el mes de Sebí, y han pasado 480 años, habían pasado 480 años desde que Israel había salido de Egipto. Le voy a leer en la Nueva Versión lo que medía, porque usted va a decir, por puros codos nos va a estar hablando. Capítulo 6 de Primero de Reyes, versículo 1. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 2. Dice el versículo 2 del capítulo 6 de Primero de Reyes, en la Nueva Versión, que el templo tenía 27 metros de largo, 9 de ancho y 13,5 de alto. El salón que estaba delante medía 9 metros de largo y 4,5 metros de ancho. Hermano, y así usted lo va a ir leyendo y va a encontrar que hizo salones. Y por último, hizo el lugar santísimo. Hizo, hermano, recámaras para que pudieran descansar los que trabajaban ahí, los que ministraban ahí. Hizo diferentes, todo estaba construido de manera que pagó a gente que trabajaran el hierro y el bronce. Uno de ellos se llamaba Iriam, y pudieron hacer muchas cosas. Tenían figuras esplendorosas, tenían figuras muy bonitas de lirios, de manzanas y de querubines y de muchas otras cosas. Hermano, tenían las figuras que estaban en la construcción del templo. Como te dije, dice el versículo 37 del capítulo 6 de Primero de Reyes, que el templo se comenzó a construir en el mes de Sib durante el 4º año del reinado de Salomón, y terminó de construirse en el año 11, es decir, duró 7 años esta construcción del templo. Después se hicieron todos los demás palacios, y en el capítulo 7, en los versículos 13 en adelante, nos habla de Hiram, este hombre que trabajaba el bronce. Nos habla también después del estanque de agua que se hicieron y los 10 recipientes de agua que estaban en el templo para poder satisfacer todo el agua. En el versículo 48 del mismo capítulo 7 nos dice, del versículo 48 al 50, los utensilios que estaban en el templo, y estos eran de oro puro. Fíjese, todos los utensilios que se llevó, y todo lo puso en la casa de Jehová. Sí, también los utensilios que David su padre había hecho. Todo esto fue lo que se llevó a cabo en la construcción del templo, y cómo fueron dándose los trabajos. Después, hermano, en el capítulo 8,
nos dice que había en el cofre que se llevó, y en este cofre había las tablas de piedra, los 10 mandamientos que Dios había dado. Pero después, hermano, en el versículo 10 y 11 de Primero de Reyes, capítulo 8, amén. Ahí dice que, lo leemos todos juntos, versículos 10 y 11 del capítulo 8. Y cuando los sacerdotes salieron, ¿se imagina, hermano, este momento en el cual Dios mismo llena su presencia a la casa de Jehová y nadie podía ya ni ministrar, ni cantar, ni alabar? No podían hacer ya nada porque la presencia de Dios estaba moviendo en la casa de Dios. ¿Cuánto le agradaría a Dios todo lo que Salomón estaba haciendo? Muchísimo. Amén. Muchísimo. Dios lo había llamado, era el amado de Dios. Amén. Dios lo llamó con propósitos y a él le agradaba lo que se estaba haciendo, hermano. Si usted se pone a leer después todo lo que viene, hermano, Salomón empieza a hacer una oración maravillosa del versículo 14 al versículo 20 de este mismo libro, hermano, Primero de Reyes, y también lo menciona Segundo de Crónicas, capítulo 6, versículo 3 al 11. Y después, hermanos, Salomón ora por el templo. Y en esta oración, hermano, esta oración hasta el día de hoy sigue teniendo cumplimiento. Esta oración que Salomón hace en el templo está en el capítulo 8, versículos 22 al versículo 52, está la oración que Salomón hace. Se lo voy a leer en la nueva versión, hermano, aunque usted lo tiene en la versión tradicional, pero para que veamos y para que entendamos lo que está pasando el día de hoy todavía. Entonces Salomón se puso delante del altar de Dios a la vista de todo Israel. Ni el cielo ni la tierra hay Dios de Israel, ni el cielo ni la tierra, ni hay otro que se compare a ti. Cumples tu pacto y amas profundamente a los que te obedecen de corazón. Fíjate lo que dicen en esta parte de la oración. Si tú cumples tu pacto y amas profundamente a los que te obedecen de corazón. Dios de Israel, hoy has culminado una de las promesas a mi padre. Ahora cumple también la promesa que le hiciste de que siempre sus descendientes reinarán en Israel. Si seguían su ejemplo, pero por eso Dios nuestro cumple las promesas que le hiciste a mi padre. Dios mío, ni el cielo ni la tierra son suficientes para ti, mucho menos este templo que te he construido. Pero de todos modos te pido que escuches mi oración. Cuida de este templo de día y de noche, pues tú mismo has dicho que vivirás en él. Cuando estemos lejos de Jerusalén y oremos en dirección a tu templo, escucha desde el cielo nuestra oración y perdónanos. Si alguien perjudica a otra persona delante del altar de este templo, y delante del altar de este templo jura que no lo hizo, escucha desde el cielo y castígalo, examínalo, castígalo al que resulte culpable y deje libre al inocente. Si tu pueblo Israel llegare a pecar contra ti y en castigo sus enemigos se lo llevaren prisionero, perdónalo y tráelo de nuevo a este país que tú les diste a sus antepasados. Perdónalos siempre y cuando vengan a tu templo y se arrepientan de haberte ofendido. Si llegáramos a pecar contra ti y en castigo deja de llover por mucho tiempo, perdónanos siempre y cuando oremos en este lugar y nos arrepintamos de haberte ofendido. Escúchanos desde el cielo y perdónanos. Enséñanos a vivir haciendo lo bueno y mándanos de nuevo la lluvia que nos quitaste. Si en este país nos llegara a faltar la comida o nos atacare la enfermedad, plagas, hongos, langostas o pulgón, escúchanos
cuando oremos a ti. Y si los enemigos nos rodean o atacan a alguna de las ciudades de Israel, escúchanos cuando oremos a ti. Y cuando en medio de este sufrimiento cualquier persona o todo el pueblo de Israel levante manos hacia este templo y ore a ti, escúchalo siempre desde el cielo al lugar donde vives. Perdónalo, examínalo y danos a cada uno de nosotros lo que se merece. Solo tú verdaderamente a todas las personas. Así te serviremos y obedeceremos durante toda nuestra vida en esta tierra que nos distes. Hermano, y así continúa orando Salomón, y ora también pidiendo cuando el pueblo de Israel o cuando la nación de Israel sea prisionera. Y dice que desde donde ellos estén, oren dirigidos hacia el templo. Hermano, ¿se cumple esto todavía el día de hoy? Amén. Todos los judíos, hermano, cuando oran en dirección hacia Israel, oran en dirección hacia donde debe de estar el templo de Dios que fue destruido. 3 veces se construyó el templo en este lugar, pero han sido derribados, hermano. ¿A causa de qué sería, según la oración de Salomón? De la desobediencia, del pecado. Hermano, por eso Dios se ha encargado de varias veces que el templo sea derribado. Pero aún así Dios escucha la oración de Israel. Dios escucha la oración de su pueblo. Hermano, hasta el día de hoy en el monte Moria es donde el lugar donde estuvo, hermano, el templo, y donde se le llama la Tierra Santa, y no se permite que nadie la pise, que ningún judío la pise, porque ahorita está tomada, hermano, por otra religión, pero sin embargo los judíos todavía lloran, ¿sí? Y lloran en ese muro que los separa, porque desean estar en la casa de Dios, porque desean que el templo vuelva a ser levantado. Hermano, el templo fue derribado a causa de la desobediencia. Hermano, ¿sabes? Tu vida, mi vida, tu cuerpo, mi cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Y este templo lo tenemos que cuidar. Y se puede derribar si nosotros, hermanos, desobedecemos a Dios. Si nosotros practicamos el pecado, el templo de Dios se puede derribar. Podemos acabar con este cuerpo que es el templo de Dios. Amén. Estamos hablando espiritualmente hablando, no desde el aspecto de salud o de enfermedad, sino desde el aspecto espiritual. Hermano, nosotros tenemos que cuidar espiritualmente hablando el templo de Dios. Amén. Lo tenemos que cuidar. A Salomón, hermano, Dios le daba pruebas y probaba que él estaba con él. Y una de estas maneras en que Dios probó que él estaba con él, hermano, lo encontramos en los versículos 54 hasta el versículo 66. Se lo voy a parafrasear. Ahí, hermano, encontramos cómo Salomón ora aún por el pueblo, pidiéndole que Dios dé paz. Y fíjate, tanto fue lo que Dios estaba con Salomón, que los holocaustos estaban planeados, hermano, para llevarse a cabo el día de la dedicación del templo. Pero los holocaustos duraron 7 días, porque fue tanto el sacrificio que trajo el pueblo, que 7 días se extendieron los sacrificios. Y no solo eso, sino que no se pudo utilizar el altar, porque era insuficiente. Se tuvieron que usar los patios para poder sacrificar a Jehová. Era tanta la gente que venía, hermano, porque Dios estaba con Salomón, porque Dios probaba la presencia de él a Salomón, hermano, porque hasta este entonces, si usted se fija en sus oraciones, había humildad. Había el deseo de servir a Dios con todo su corazón. Había el deseo de someterse a Dios, hermano. A usted y a mí Dios nos llamó un día. Y en ese día tuvimos el deseo de someternos a Dios. En ese día vinimos decididos a servir a Dios con todo nuestro corazón, y Dios empezó a respaldar. Amén. Y en el primer amor es cuando más personas alcanzan a otros, porque empiezan a evangelizar y empiezan a traer a unos y a otros, hermano. Pero lo importante no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Amén.
Esto es lo importante. ¿Cómo estamos terminando la carrera? Hermanos, Salomón, Dios lo respaldó. Y no solamente 7 días duró los holocaustos, hermano, sino que dice la Escritura, hermano, que fuego del cielo caía y consumía el holocausto, porque la presencia de Dios, hermano, estaba ahí. En el día 7º, hermano, se acabaron los sacrificios, pero llegó más gente. Entonces tuvieron que extenderse y 14 días hubo sacrificios. Esto nos lo muestra el versículo 62 al versículo 66 del capítulo 8, hermano. Y nos dice que luego en el versículo 65 se celebraron otras fiestas y tuvo que haber más sacrificios porque era mucho. Entonces dice el versículo 66 de Primero de Reyes capítulo 8. Y al 8º día despidió al pueblo y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas. ¿Cómo se fueron? ¿Por qué? Por todos los beneficios. Fíjese, por todos los beneficios. Adoraron a Dios, se fueron contentos. Hermano, ¿cómo se movería la presencia de Dios en aquel lugar? La presencia de Dios se quiere seguir moviendo en nuestros días y quiere que salgamos contentos y quiere que salgamos felices, hermano, pero busca a un pueblo sincero, busca, hermanos, a personas, a creyentes sinceros. Yo te dije, hermano, que la decadencia o el término de un llamado, ¿sabes? Usted y yo hemos sido llamados por Dios. Y Dios nos ha llamado y nos ha escogido, y todos nos gusta hablar y decir que nos escogió como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Dios nos llamó un día. Amén. Y el Dios, hermano, que se movió en la nación de Israel en aquel día, se puede seguir moviendo. Pero Dios busca llamados, personas sinceras, que le amen y le busquen con todo su corazón. Usted y yo, hermanos, somos los amados de Jehová. ¿Por quién entregó a su único hijo? Por nosotros, porque nos ama, hermano. Así como amó a Salomón, así nos ama a nosotros. Y un día nos llamó, y nos llamó con propósitos. Amén. Nos escogió desde donde estábamos, con un propósito. Amén. Y sobre nosotros nos ha dado promesas. A nosotros ha hecho pactos, hermano, nuestro Dios, y nos ha prometido que Él va a salvar, que Él va a redimir, hermano, a toda nuestra casa, a nuestra familia. Pero nosotros tenemos que servir a Dios con un corazón íntegro. Amén. Nosotros tenemos que servir a Dios de verdad, hermano. Y cuando todo esto pasó, en el capítulo 9, y ahí sí lo vamos a estar leyendo, los versículos 1 hasta el versículo 9. Hermano, se había dedicado el templo, se habían ofrecido sacrificios, había pasado todo esto. Pero en el capítulo 9, yo le voy a pedir a alguien que quiera venir y tomar el micrófono para leer, por favor. Alguien que quiera venir, el hermano Alejandro. Y vaya poniendo atención. Y si usted trae alguna pluma o algún lápiz, usted puede subrayar su Biblia, hermano, no es malo. Antes, al contrario, vamos entendiendo y el Espíritu Santo va hablando a nuestras vidas. Gloria a Dios, hermanos. Dice así el capítulo 9. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardaras mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos,
y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Qué tremendo lo que Dios le dice, ¿verdad? ¿Se fija? Amén. Hermano, yo cuando leí todo esto, hermano, hasta pues mi piel se sentía así como que chinita, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos el templo de Dios. Amén. Nosotros somos el templo. El pueblo de Israel fracasó. Ya estaba dicho. A Salomón ya se le había dicho. Amén. Entonces, hermano, que Dios iba a hacer todo esto. Yo les he dicho, yo creo que a ustedes también y a mis hijos varias veces, si ustedes ven a un indigente en la calle y pudieran investigar, se van a dar cuenta que en algún momento de su vida fueron cristianos. Sí. Yo creo que el 90 o 95% fueron cristianos. Y muchos de ellos hasta ministerio han tenido. Llamado a predicar, llamado a la alabanza, llamado a la adoración, evangelistas, y andan así. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Porque te apartas de Dios, hermano. Porque seguimos nuestros propios caminos, porque no guardamos mis mandamientos, dice Dios, hermano, en el versículo 6, mas si obstinadamente os apartáis de mí y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra. Hermano, y el último parte del versículo 7 dice, yo la echaré de delante de mí y serán, ¿qué? Por proverbio. Y el versículo 8 dice, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Hermano, hay que tener cuidado de no dejar a nuestro Dios, de no caer en pecado, hermano, de servir a Dios con todo nuestro corazón. Sí, hermano, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué ese hombre anda así? ¿Por qué esa mujer anda así? Porque abandonó a Dios. Porque dejó a Dios, porque se dejó llevar, hermano, por lo que el mundo le estaba ofreciendo, porque regresó a hacer las cosas, hermano, que estaban haciendo. Hermano, todo esto se le habla a Salomón, pero te dije, hermano, Salomón pierde el llamado. ¿Qué llevó a Salomón a perder el llamado? Lo primero, hermano, que llevó a Salomón a perder el reinado, a sus últimos años de decadencia. 40 años reinó, al igual que Saúl, al igual que David. Los primeros 20 años, como ya te dije, fueron estos. Pero los otros 20 años, amén, los otros 20 años fue donde se va en decadencia su reinado. Hermanos, ¿sabes? Dios ha levantado ministerios poderosos. Y esos ministerios brillan y esos ministerios Dios los respalda, pero luego hay veces que al último se van de picada. ¿Por qué? Hay creyentes que Dios los salva y Dios los levanta y empiezan a predicar, y a lo mejor no son evangelistas, hermano, pero empiezan a ministrar y se ve cómo empiezan a crecer espiritualmente y luego de repente para abajo. Amén. ¿Por qué? Vamos a analizar el reinado de Salomón, ¿le parece? Vamos a analizar algunos aspectos importantes, hermano, que fueron los que hicieron que Salomón se fuera de pique, podemos decir. Lo primero que Salomón hizo, hermano, es que amó lo prohibido. En el capítulo 11,
los versículos 1 y 2. Si usted quiere, usted apúntelo por ahí para que lo recuerde siempre. ¿Qué me puede hacer que yo pierda el llamado? ¿Qué me puede hacer que yo pierda, hermano, la bendición de Dios para mi familia? ¿Qué puede hacer que yo pierda todos los planes y propósitos de Dios para mi vida y para la vida de mi familia, para la vida de mis hijos, hermano? Lo primero, hermano, es que Salomón amó lo prohibido. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? A estas, pues, ¿qué hizo Salomón? Amó a muchas mujeres extranjeras, Se hizo mujeriego, hermano, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Hermano, amó lo prohibido. Dios lo había establecido mucho antes. Dios lo había prohibido desde la ley de Moisés. David no lo hizo. Si usted se pone a pensar, David no tuvo ninguna mujer extranjera. Sí tuvo muchas mujeres, pero ninguna fue extranjera. ¿Amén? Él tenía bien establecidos sus principios y sí le había fallado a Dios, hermano, pero se arrepentía cuando le fallaba a Dios, seguía amando a Dios. Y sin embargo, Salomón, hermano, empezó a tener mujeres extranjeras, mujeres paganas, hermano, fue lo que hizo. Salomón jamás debió haberlo hecho. Hace rato leímos la palabra de Dios, hermano, y ahí decía Dios que guardara los mandamientos. Amén. Y leímos también cuando David, hermano, desde la semana pasada lo estuvimos leyendo, habla con Salomón y le dice que no se junte a mujeres extranjeras, que no practique la idolatría. Amén. Esto es lo que Dios le estaba diciendo. Y sin embargo, hermano, la Biblia nos enseña que Salomón amó lo prohibido. Amén. Dios nos ha dejado claras las cosas que Dios quiere que hagamos. Hermano, el Señor Jesucristo nos dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ay, pero nos encanta. Amén. Nos encanta andar, hermano, amando la música del mundo, amando la moda del mundo, amando todo lo que el mundo practica. Y lo más triste, hermano, es que Él se trajo las mujeres a su nación. Hasta nos estamos trayendo el mundo a la iglesia. Amén. Nos traemos todo lo que nos gusta de allá para acá. Amén. Y que no